¿Qué tal amigos? Hoy vamos a estudiar el Salmo 23, uno de los salmos más famosos. A los estadounidenses les encanta poner el Salmo 23 en las películas, como en las liturgias de los funerales. Y yo creo que quizás lo hacen porque es un salmo muy elegante, con mucha simpleza nos enseña que podemos confiar en Dios y pone unas figuras retóricas o simbólicas que nos recuerdan cómo podemos pensar acerca de Él. Así que antes de empezar quisiera hacer una oración. Papá, muchas gracias porque tú estás aquí. Estoy muy agradecido por esta mañana que tú me das el privilegio de estudiar este salmo para ti. Te quiero agradecer por la vida de cada persona que está escuchando este mensaje. Tú eres el dueño y además permites que por medio del algoritmo haya personas que escuchen esta oración, Señor. Yo te pido que bendiga su vida donde quiera que estén, a pesar de las dificultades que estén atravesando, Señor, que tú te muestres poderosamente como su buen pastor, Señor. Si hay alguien que tiene dificultad para encontrar un trabajo, Señor, te quiero pedir que le proveas, Señor. Si hay alguien que está ante un problema muy grave, con muchas variables, Señor, yo te pido que tú le muestres el camino y lo guíes por los pastos adecuados y que esta persona tome valor y confianza en ti a través de este estudio. Te glorifico y te alabo y yo sé que siempre me escuchas, Señor. Siempre estás tú atento a las oraciones que nosotros te hacemos. Y te quiero pedir también que por medio de este material se pueda inspirar a alguien para acercarse a ti, porque tu propósito es redimir todas las cosas. En el nombre de Jesucristo, amén. Entonces, vamos a empezar. Acuérdense que me gusta empezar con la versión antigua, que es la de Reina Valera, que tenemos, que es 1909, me parece este lenguaje. Y dice así: Salmo 23, Salmo de David. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará yacer. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Guiárame por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezarás mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Ungiste mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa del Señor moraré por largos días. Qué bonito lenguaje, porque además está escrito como en métrica. Significa que un papá se tomó la molestia de enseñarle por medio de la tradición oral a un niño a recitar este salmo, pero se usa como un ritmo, palabras que suenan parecido o que se pueden juntar, ¿verdad? Por ejemplo, vean cómo termina este salmo en el verso 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea, es una sola idea que la puedes alargar. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. O sea, no es un poema con rimas, pero sí es fácil recordar que la idea llega hasta allá y luego remata con algo que suena parecido, ¿no? Vida, largos días, ¿verdad? Y es el que por generaciones se ha escuchado. Vean cómo se escucha el Salmo 23 en la versión Dios habla hoy. Salmo de David. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace descansar. A las aguas tranquilas me conduce. Me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos, haciendo honor a su nombre. Aunque pase por el más oscuro de los valles, no temeré peligro alguno, porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu bastón me inspiran confianza. Me has preparado un banquete ante los ojos de mis enemigos. Has vertido perfume en mi cabeza y has llenado mi copa a rebosar. Tu bondad y tu amor me acompañan a lo largo de mis días. Y en tu casa, oh Señor, viviré por siempre. Yo tengo una Biblia Dios habla hoy, ¿sí? Y si se fijan, aquí está rayada, dice Memo, porque pues me la regalaron cuando yo era un niño, tenía unos 6 7 años. Y aquí está, versión popular, segunda edición, traducción directa de los textos originales arameo-hebreo.
Y que a ti como un niño te regalen algo así es una preciosidad. No importa que estemos en el año 2024 y que toda la gente esté usando tabletas o que ya puedas tener en tu celular la aplicación. A un niño, este es uno de los mejores regalos que le puedes hacer. O a cualquier persona. Aunque la persona no la lea, aunque se la regales y lo guarde después en alguna parte, la palabra de Dios ya está sembrada en la vida de esta casa. Y puede ser que no alcances a la persona a la que se lo regalaste, pero siempre algún familiar se va a encontrar con este libro y le puede transformar la vida. Porque Dios le habla a las personas de una manera pues viva. Esta palabra está viva. Dios nos está hablando constantemente. Es simplemente cuestión de permitir que por medio de su Espíritu Santo se conecte hacia ti. Y te lo voy a demostrar aquí en este video. Vayamos al Salmo. Y en el verso 1, parte del verso 1 es que dice Salmo de David, o melodía del que es más amado, el hijo menor de Isaí y segundo rey de Israel. Vean cómo empieza diciendo, el Señor, o Yahweh, o el yo soy el que yo soy, es mi pastor. Es alguien con quien me asocio o con quien tengo una especie de amistad que tiende pastura. Ahora, esta imagen de un pastor en la antigüedad era muy fácil de asociar con un tema de liderazgo. A mí me ha tocado convivir con borreguitos y son de la cosa más divertida y más crédulos, pero además bobalicones, y a veces nosotros somos así. Ahora no estoy insultando a nadie, pero yo te animo a que en algún momento convivas con ovejas para que te des cuenta de lo que te estoy tratando de decir. Pero hay algo muy particular que tienen los salmos. Mira, por ejemplo, vamos a ver el Salmo 110, verso 1. Igual, Salmo de David. El yo soy le declaró o le dijo a mi Adonai, a mi Señor, mantente o siéntate o reposa a mi derecha hasta que yo haga que tus enemigos sean el estrado de tus pies. Con este salmo Jesús primero pregunta cómo es posible que David dijera que el Señor le dijo a su Señor. Y le dice a los fariseos, les deja entrever cómo es posible que si el Mesías era hijo de David, ¿por qué le dice Señor? Si era su hijo. Diciendo, en pocas palabras, demostrando que se trataba de Dios, que el Mesías iba a ser Dios mismo, hecho hombre. Ahora, acuérdense que el rey David estaba 1000 años antes de Jesús. Pero después de que Jesucristo muere y resucita el tercer día e inicia la iglesia cristiana, algunos de los primeros cristianos llegaron a tener incluso visiones proféticas de lo que estaba pasando en ese momento al inicio de la iglesia cristiana. Vean, por ejemplo, Hechos 7, 55 al 60. Pero como Esteban tenía el poder del Espíritu Santo, miró al cielo y vio a Dios en todo su poder. Al lado derecho de Dios estaba Jesús de pie. Entonces Esteban dijo, veo el cielo abierto y veo también a Jesús, el Hijo del Hombre, de pie en el lugar de honor. Los de la Junta Suprema se taparon los oídos y gritaron, y luego todos juntos atacaron a Esteban. Lo arrastraron fuera de la ciudad y empezaron a apedrearlo. Los que lo habían acusado falsamente se quitaron sus mantos y los dejaron a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras le tiraban piedras, Esteban oraba así: Señor Jesús, recíbeme en el cielo. Luego cayó de rodillas y gritó con todas sus fuerzas: Señor, no los castigues por este pecado que cometen conmigo. Y con estas palabras en sus labios murió. Lo que te quiero decir es que Esteban tuvo el privilegio de ver el cumplimiento de este Salmo 110, de que Jesús es el Señor. Y lo que nosotros acabamos de ver, el rey David 1000 años antes de Jesús, por medio de este Salmo, inspirado por el Espíritu Santo, decía, el Señor es mi pastor. Vean lo que dice Jesús en el capítulo 10 del Evangelio de Juan, de los versos 14 al 18. Yo soy el buen pastor. Así como mi Padre me conoce a mí y yo conozco a mi Padre, así también yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Yo doy mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil y también a ellas debo traerlas. Ellas me obedecerán y formarán un solo rebaño con un solo pastor. O sea, aquí Jesús le está hablando a los líderes judíos. Y también está diciendo que habemos otras ovejas que no somos judíos y que pertenecemos a su redil, porque solo tenemos un solo pastor. Si el rey David está diciendo Jehová es mi pastor, y el rey David era rey de Israel,
sobre judíos y sobre los no judíos que eran parte de Israel. A esto se está refiriendo Jesús explícitamente al Salmo 23. Yo soy el buen pastor. Yo soy el pastor que estás viendo en el Salmo 23. Y no nada más vengo por los judíos, sino por todas las tribus de Israel, por todos los que pertenecen a mi redil. Dice, yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Probablemente si estás escuchando este video y sientes algo en tu corazón que te está atrayendo a Dios, es que tú también seas una oveja del redil de Jesús. Dice, ellas me obedecerán, ellas me pondrán atención y formarán un solo rebaño. Es decir, que nos vamos a poner debajo de la autoridad de Jesús como buen pastor para que seamos un solo pueblo. Verso 17, el Padre me ama porque yo doy mi vida para volverla a recibir. Nadie me quita la vida, sino que yo la doy por mi propia voluntad. Es decir, aunque los judíos entregaron a Jesús a Roma para ser ejecutado en la cruz, es Jesús mismo el que se entregó, nadie lo obligó. Él en todo momento podía haberse zafado diciendo una sola palabra porque en realidad él no merecía este castigo que recibió. Dice, tengo el derecho de dar la vida y de volver a recibirla. Esto es lo que me ordenó mi Padre. Y en el mismo capítulo 10, versos 27 al 31, Jesús dice, mis ovejas reconocen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán ni nadie me las quitará. Lo que el Padre me ha dado es más grande que todo y nadie se lo puede quitar. El Padre y yo somos uno solo. Jesús mismo está aquí explicando el Salmo 23 y te vas a dar cuenta porque nos está diciendo que Él es el que habla. Él hace un llamado a tu vida y tú rápidamente vas a reconocer que es Jesús el que te está llamando. Y si nos vamos al principio del capítulo 10, dice, Jesús dijo, les aseguro que el que no entra en el redil de las ovejas por la puerta es un ladrón y un bandido. Pero el que entra por la puerta es el pastor que cuida las ovejas. O sea, Jesús es el que está entrando por la puerta. Y incluso él dice, yo soy la puerta, pero dice, el portero le abre la puerta y el pastor llama a cada oveja por su nombre y las ovejas reconocen su voz y las saca del redil. Y cuando ya han salido todas, camina delante de ellas y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. En cambio, a un desconocido no lo siguen, sino que huyen de él porque desconocen su voz. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Y les volvió a decir, les aseguro, yo soy la puerta por donde pasan las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí fueron unos ladrones y unos bandidos, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta, el que por mí entre se salvará. Será como una oveja que entra y sale y encuentra pastos. 1000 años antes de Cristo, David decía, el Señor es mi pastor y no tendré ninguna carencia. ¡Qué declaración tan potente! Muchas veces pensamos que si trabajamos muy duro o si nos portamos bien y somos buenas personas, la vida nos va a dar una recompensa. Pero esa es una visión animista y no es correcta. Lo que nos está enseñando el rey David es a aprender a confiar en Dios. Que todas estas necesidades, todo este miedo, por ejemplo, a la muerte y la necesidad de acumular riquezas para tener una vida cómoda y tranquila, no es la respuesta correcta para suplir nuestras necesidades, porque la respuesta está en que el Señor sea nuestro pastor. Luego en el verso 2 dice, Él me hace descansar en un pasto así verde, como una ladera de pastura. Vamos a ver, Juan en el capítulo 6 dice, entonces Jesús subió a una colina y se sentó ahí rodeado de sus discípulos. Ya era casi el tiempo de la celebración de la Pascua judía. Enseguida Jesús vio que una gran multitud venía a su encuentro. Dirigiéndose a Felipe le preguntó, ¿dónde podemos comprar pan para alimentar a toda esta gente? Y lo estaba poniendo a prueba porque Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Y Felipe contestó, aunque trabajáramos meses enteros, no tendríamos el dinero suficiente para alimentar a toda esta gente. Fíjense cómo está diciendo Jesús con sus actos. El Señor es mi pastor, no tengo necesidades,
Entonces habló Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí hay un muchachito que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero ¿de qué sirven ante esta enorme multitud? Y Jesús dijo, díganles a todos que se sienten. Así que todos se sentaron sobre la hierba en las laderas. Solo contando a los hombres sumaban alrededor de 5,000. O sea, eran 5,000 familias. Luego Jesús tomó los panes y dio gracias a Dios y los distribuyó entre la gente. Después hizo lo mismo con los pescados, y todos comieron cuanto quisieron. Una vez que quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos, ahora junten lo que sobró para que no se desperdicie nada. O sea, vean cómo Jesús está demostrando su liderazgo como pastor de 5,000 familias en ese momento, y como Él está ahí, nada les hizo falta. De hecho, este pasaje me recuerda en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, el profeta Eliseo dice, entonces vino un hombre de Baal Salisa, trayendo en su alforja alimentos de primicias para el hombre de Dios, 20 panes de cebada y espigas de grano nuevo. Y Eliseo dijo, da a la gente para que coma. Y su criado respondió, pero ¿cómo voy a poner esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir, da a la gente para que coma, porque así ha dicho el Señor, comerán y sobrará. Entonces él lo puso delante de ellos y comieron y sobró conforme a la palabra del Señor. En este caso, este hombre trajo 20 panes de cebada para dar de comer a 100 hombres y sobró pan. Pero uno más grande que el profeta Eliseo, que tenía la doble porción de Elías, está con nosotros. El mismo que con 5 panes le dio de comer a 5,000 familias, está ahora en medio de nosotros por medio de su Espíritu Santo. Este mismo Jesús es el que está hoy contigo y te está diciendo que como Él es tu pastor vas a tener todo lo que necesitas. Entonces dice, Él me guía hacia donde están las aguas tranquilas o de descanso. Ese es el verso 2. El verso 3 dice, Él restaura o me regresa. Como decíamos en la oración, el propósito de Dios es restaurar la vida del ser humano de su situación caída por el pecado para regenerarte en una nueva criatura. Dice Jesús, es necesario nacer de nuevo en el Espíritu, le decía a Nicodemo. Pero Él me guía por una vereda hacia la rectitud o hacia la justicia, por el amor, por el propósito de su nombre. Es decir, no sea porque nosotros somos muy simpáticos o seamos dignos, porque somos muy buenas personas y hacemos buenas obras. No, Él no está diciendo que te guía porque te lo has ganado o porque trajiste una ofrenda de flores para agradar a Dios. Él está diciendo, por quién es Él, que su nombre, ahora ya lo conocemos que es Jesucristo, el nombre más poderoso al que tenemos acceso los humanos. Por amor de ese nombre, Él te va a guiar hacia la rectitud. Su Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros es el que te dice, hey, ve y discúlpate con esta persona a la que ofendiste, haz esto, regala esto a otra persona, comparte el evangelio. Y nada de lo que tú hagas es porque tú eres una gran persona, es en realidad porque estás obedeciendo, prestando atención, siendo oveja de este pastor, y Él es el que te va a guiar a las sendas de la rectitud. Y al final de tu vida Él es el que te justifica por medio del derramamiento de su sangre preciosa. Por eso todo lo que vemos, la obra que hace Jesús en la cruz del Calvario es para cumplir con todas las obras que necesitamos nosotros. No es porque tú y yo seamos buenas personas. El verso 4 dice, incluso o también, aunque me toque caminar o transitar a través de un valle muy oscuro de muerte. Quizás estás en algún momento de tu vida donde perdiste algún familiar, o hay alguna depresión, la pérdida de un ser querido, un divorcio, quedaste en orfandad, murió alguno de tus padres, estás lleno en un mar de emociones. Aunque esté atravesando este valle de la sombra de la muerte, o incluso las personas que están en el umbral de la muerte por alguna enfermedad, no tendré pánico de la maldad o de este enemigo malvado, porque tú estás junto a mí. Tu vara, como la que, o sea, Él está pensando en el pastor que tiene su vara, y tu apoyo me dan alivio, me dan confort.
Si te fijas, el salmista está diciendo que no depende de qué tan valiente soy yo o mis emociones o cómo me sienta. No depende de lo mucho que sé, si soy un sabelotodo y leído muchos libros. No está dependiendo que él es un rey o que gobierna sobre muchas personas y tiene control sobre la vida de sus familias, de su título académico o de la posición que tiene en la organización en donde trabaja. No está diciendo que porque soy director o soy el jefe de muchas personas no va a tener miedo. Simplemente está confiando en que está siendo guiado por el ser más supremo de todo el universo y que él es el que lo está guiando y lo está acompañando y le está diciendo por dónde ir. Y eso pasa mucho. Si tú estás atento a la voz del Espíritu Santo, cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, lo que ocurre con la vida del creyente es que al convertirse a Cristo, su naturaleza cambia de una vida biológica a una vida que se llama Zoe, que es la invitación a la vida eterna, como de la que Cristo está revestido. Y entonces la vida del cristiano está en otra dimensión. Aunque parezca que haga lo mismo, por ejemplo, si parece que estoy haciendo un video de YouTube, en realidad estoy haciendo un servicio al mundo, o sea, Cristo a través me está usando de su Espíritu Santo dentro de mí para servirte a ti, y tú mismo puedes experimentar lo mismo. Entonces, yo vivo mi vida sin miedo y sin temor, no porque yo sea muy valiente, sino es por el Espíritu Santo que vive dentro de mí, que es lo que está diciendo aquí este salmo. No es porque yo haya leído mucho, no es porque yo me sepa la Biblia de tapa a tapa, es porque su vara y su callado de él me dan aliento a mí. Verso 5 dice, tú preparas una mesa en mi rostro ante mí y a la vista de mis enemigos. Como pasa, ¿no? O sea, no me malentiendan, no es que Dios no quiera que nos esforcemos en servirle, pero cuando te dedicas a trabajar al servicio de Dios, Él es el que crea los nuevos escenarios a los ojos de tus enemigos, y los enemigos no se explican cómo es que se logran tantas cosas que glorifican a Dios, simplemente porque tú aprendiste a confiar en Él. Y luego dice, unges con un aceite, unges mi cabeza con aceite. Acuérdense que la palabra más importante en el cristianismo es precisamente Cristo, que significa el ungido. Y estos aceites tienen un perfume que desprende un olor. Es un olor grato y agradable. Lo podríamos contraponer, por ejemplo, con algo que muere y que tiene un olor putrefacto, desagradable. Al revés, esta vida, Zoe, de la que les hablo, que es la vida eterna, tiene un olor agradable. Cuando nosotros decimos el Cristo o Jesucristo, es Jesús el ungido, Jesús el perfumado. Y esta palabra se puede entender mejor en todas las civilizaciones y en todos los pueblos. Es muy fácil cuando tú le dices a alguien, esta persona, Jesucristo, fue perfumado por el toque de Dios. Dios lo tocó y dijo, este es mi Hijo amado en el que yo me complazco. Y ahora, gracias a que Cristo actuó como nuestro hermano primogénito, el primero que se levantó de entre los muertos, nosotros somos adoptados como hermanos de Jesús y podemos acceder a ser llamados hijos de Dios, adoptados a la familia de Dios. Y de alguna manera nosotros somos pequeños cristitos o cristos, porque Dios nos perfuma con su Espíritu Santo para que hagamos las obras del Padre, que es que Dios quiere conciliar al mundo consigo mismo. Entonces nos da esta invitación a participar de su obra de reconciliación de todas las cosas hacia Él. Por eso nosotros podemos usar este salmo y decir, Él también unge mi cabeza con aceite. Mi copa está saturada, está llena. Verso 6. Seguramente, definitivamente, ciertamente, la bondad, la alegría, el beneficio, la prosperidad y la misericordia me perseguirá, estará detrás de mí. O sea, ponte a pensar qué es lo que persigue a las personas que nada más están pensando en el pasado: resentimiento, amargura, dolor, es que me hizo esto una persona. Y esto es lo que estamos cargando constantemente, o ansiedad, ¿verdad? ¿Cómo será el futuro? Tengo miedo. Pero aquí el rey David está diciendo, a mí me va a perseguir la misericordia de Dios y la bondad de Dios toda
mi vida, todo el tiempo, desde el ayer, el hoy, todos los días en los que yo esté vivo. Y si nosotros vamos a vivir después de la muerte, entonces esto también se cumple. Y yo me mantendré en la intimidad de Dios, en el hogar de Dios, en su familia, del yo soy el que yo soy, de Dios, del Señor, eternamente. Entonces, si se fijan, es un salmo precioso que nos invita a confiar en Dios por quien es Él y no porque nosotros seamos buenas personas. A diferencia de cómo a veces nos quieren hacer creer que tienes que ser buena persona para que Dios te acepte, el salmo está lleno de aceptación. Dices, el Señor es mi pastor, yo reconozco que Él es mi pastor, yo confío en Él. Y como confío en Él, por quien es Él, yo tengo todo lo que necesito. Y tendré una vida eterna porque Él me la entrega, como lo leímos en el capítulo de Juan. Entonces, pues muchas gracias por escucharme y hasta la próxima.